Tras la salida de África, nuestra especie fue expandiéndose territorialmente poco a poco hasta alcanzar prácticamente cada rincón del planeta, incluso en tiempos prehistóricos. Y en algún momento, aquellos pobladores prehistóricos, aquellos grupos humanos durante el Pleistoceno, terminaron llegando también al continente americano. Pero, ¿cuándo ocurrió realmente este primer poblamiento de América? Durante décadas, cuando se hablaba de los primeros pobladores del continente americano, había un nombre que dominaba prácticamente toda la discusión arqueológica: Clovis. Unas características puntas de flecha con una morfología muy característica, halladas junto a restos de fauna que acabaron convirtiéndose en la base de uno de los modelos explicativos más influyentes para explicar la prehistoria americana. Hoy empezamos una serie de contenidos dedicada precisamente a las diferentes hipótesis que hay acerca del poblamiento americano, dando a conocer los descubrimientos y los debates en torno a este poblamiento. Y hoy vamos a empezar por el principio, por la cultura Clovis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gascó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza y también un gran amante de las culturas prehistóricas. Hoy vamos a intentar reparar un pequeño sesgo que tenemos siempre al hablar de prehistoria, y es que tendemos a centrarnos demasiado en el viejo mundo, en Europa, en África. Incluso a Asia tampoco le prestamos demasiada atención. Así que poco a poco vamos a tratar de enmendar este enorme sesgo. Y hoy empezamos con el poblamiento americano. El poblamiento humano temprano de América constituye uno de los grandes debates de la prehistoria a nivel global. Y es que durante décadas se había contemplado que este continente había sido ocupado relativamente tarde en términos prehistóricos, y mediante una única llegada, una única expansión humana relativamente cercana en el tiempo, relativamente reciente. Sin embargo, la gran cantidad de descubrimientos arqueológicos realizados en las últimas décadas, junto al desarrollo y mejora de las técnicas de datación, o el avance de disciplinas como la genética, el estudio del ADN antiguo o las reconstrucciones paleoambientales, han ido de alguna manera poniendo en jaque esta visión tradicional. Y poco a poco, la idea de un poblamiento anterior a esta cultura Clovis, considerada durante mucho tiempo la primera evidencia humana en América, ha ido ganando fuerza. Hoy, por supuesto, el debate sigue abierto, pero ya no gira solo en torno a si hubo ocupaciones humanas anteriores a la cultura Clovis o no. También se discuten otras cuestiones más complejas, como cuándo se produjo esta llegada inicial, cuántas migraciones diferentes pudo haber a lo largo de mucho tiempo, o qué rutas siguieron aquellos primeros pobladores americanos en su llegada y expansión por el continente. Bien, ya lo hemos dejado caer. Durante gran parte del siglo XX dominó el modelo conocido como Clovis First, según el cual los primeros habitantes americanos habrían llegado hace aproximadamente 13.500 años y estarían representados por esta cultura Clovis. El origen de esta idea, de este paradigma, se remonta a los descubrimientos realizados en la década de 1930 en el suroeste de los Estados Unidos, por ejemplo en el yacimiento de Blackwater Draw, cerca de la localidad de Clovis, en Nuevo México. Allí los arqueólogos encontraron estas puntas de flecha, estas puntas de proyectiles, hechas con industria lítica, hechas con piedra, asociadas directamente a huesos, a restos fósiles de fauna pleistocena, incluyendo por ejemplo restos de mamuts. Aquellas piezas de industria lítica presentaban una característica muy distintiva, una especie de acanadadura central en su base que probablemente permitía fijarlas al ástil de una lanza y que por otro lado las convertía en unas herramientas, en unas piezas líticas muy reconocibles. La asociación directa entre estas herramientas, estas puntas Clovis, y los restos de animales extintos de fauna del Pleistoceno proporcionó por primera vez una evidencia más o menos sólida, bastante clara y que fue ampliamente aceptada, de que seres humanos habían convivido con esta megafauna del Pleistoceno en América a finales de este periodo. A partir de entonces, a estas herramientas, a este tipo de puntas, se las empezó a llamar puntas Clovis, y a la cultura se la empezó a llamar la cultura Clovis. Y este conjunto cultural se convirtió en el principal referente para identificar a los primeros pobladores de este continente. Hallazgos posteriores reforzaron todavía más esta hipótesis. Sitios como Dent Site, donde también aparecieron puntas de tipo Clovis asociadas a restos de proboscideos, o Murray Springs Clovis Site, en Arizona, con incluso evidencias de caza activa de proboscideos
dinosaurios y de otros grandes mamíferos de esta megafauna. Todo parecía apuntar a la presencia de grupos de cazadores altamente especializados que se habrían expandido rápidamente por gran parte de Norteamérica al final de la última glaciación. Y es sobre esta base arqueológica que se construyó el modelo de Clovis First. Según esta hipótesis, los primeros grupos humanos habrían llegado desde Siberia cruzando Beringia, este puente terrestre que conectaba Asia y Norteamérica, durante los momentos de máximo descenso del nivel del mar durante la última gran glaciación. Tras atravesar Alaska, estas poblaciones habrían ido descendiendo, bajando hacia el sur, aprovechando un corredor libre de hielo, libre de glaciares, abierto entre los grandes casquetes glaciares laurentino y cordillerano. Según esta interpretación, esta rápida expansión de las culturas Clovis habría representado el primer poblamiento humano del continente. Y durante décadas, la solidez de este registro arqueológico asociado a esta cultura, junto a la ausencia de evidencia que apuntara a culturas más antiguas en el continente americano, hizo que este modelo, el modelo Clovis First, fuera ampliamente aceptado. La aceptación de la cultura Clovis como los representantes de las primeras culturas humanas americanas acabó condicionando en cierta manera la posterior investigación arqueológica. Cada nuevo yacimiento que encajaba perfectamente en este modelo lo reforzaba todavía más. En cambio, otros yacimientos que iban surgiendo y que parecían tener cronologías problemáticas o industrias distintas se recibían con mucho escepticismo. Y en cierto modo es lógico. Al fin y al cabo, en ciencia, cuando se produce un descubrimiento, lo que haces es ver cómo encaja con el conocimiento que tenemos en ese momento y con las hipótesis imperantes. Y afirmar que un yacimiento era anterior a Clovis implicaba no solo decir que este yacimiento es anterior, sino adelantar la fecha del poblamiento americano y cuestionar el papel de pionero que se le había atribuido a esta cultura. De manera que una afirmación así, que pusiera a prueba todo lo que se había defendido durante décadas, exigía de evidencias extraordinarias, contextos arqueológicos muy bien preservados, dataciones muy fiables y evidencias inequívocas de actividad humana, que no pudieran explicarse mediante otros procesos naturales. Sin embargo, conforme fueron apareciendo algunos yacimientos que parecían ser anteriores a esta cultura Clovis, el panorama empezó a complicarse enormemente, porque si realmente habían llegado poblaciones humanas anteriores, entonces muchas de las ideas que parecían muy sólidas y que encajaban perfectamente dentro de esta narrativa de la primera población durante la última glaciación, dejaban de estar tan claras y había que buscar nuevas explicaciones. ¿Quiénes fueron realmente los primeros pobladores de América? ¿Procedían de Siberia, como sugiere este modelo clásico? ¿Atravesaron Beringia, aprovechando estos momentos del último máximo glaciar y el bajo nivel del mar? ¿O acaso algunos grupos pudieron desplazarse por rutas costeras o incluso marítimas a lo largo del Pacífico? Y sobre todo, ¿cuáles son estos yacimientos pre-Clovis que durante décadas han levantado y levantan tanta polémica, que incluso hoy siguen siendo objeto de debate? Pues bien, si os interesan estas preguntas, si estáis que no podéis esperar a conocer la respuesta, estáis de enhorabuena porque estamos preparando toda una serie de contenidos sobre este tema. Si no queréis perderos ningún detalle de estos y muchos otros contenidos que estamos preparando, os lo recuerdo, como siempre. Primero, suscribiros al canal si no lo estabais a día de hoy. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC, ya que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.